Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y que es absolutamente vital para comprender el Evangelio. El título del tema de hoy se titula Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque debemos explicar el por qué Cristo es Dios. Sabéis, en el mundo cristiano, cuando le preguntas a un cristiano si cree que Cristo es Dios, la respuesta es inmediatamente sí, Cristo es Dios. Y esto es una respuesta absolutamente correcta, pero sin embargo hay que explicar el por qué Cristo es Dios, ya que lo que sí que cambia en las personas es el significado de la frase Cristo es Dios. Habrá un grupo que te dirá que Cristo es Dios por tal cosa. Habrá otro grupo que te dirá que Cristo es Dios por otra cosa. Habrá otro grupo que te dirá, no, Cristo es Dios por eso. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? En este vídeo vamos a ver lo que dice claramente y literalmente la Biblia al respecto. Y también vamos a ver unas cuantas citas del espíritu de profecía, porque es un tema que puede generar controversia, contienda incluso entre hermanos, muchas veces por no entender al otro que te está hablando. A veces al predicar ese tema usamos palabras o afirmaciones que el otro no entiende o malentiende y eso puede generar una controversia. Y a veces usamos expresiones correctas, pero la otra persona a la que escucha es la que no entiende, ¿no? En definitiva, para intentar evitar todo esto, es mi objetivo hacer este tema, intentar clarificar los términos y todo lo que hay respecto a este sujeto. Cristo es Dios, ¿pero por qué? ¿Cuál es la explicación que debe dar una persona que estudia la Biblia y acepta lo que ésta dice? Porque, como he dicho, hay muchas versiones de por qué Cristo es Dios. Una persona te dirá que Cristo es Dios por tal cosa, etcétera, etcétera. Algunas veces es correcto y otras veces es incorrecto. Eso es debido a los conceptos de la deidad que circulan por el mundo. Hay gente que cree en la Trinidad, hay gente que es unicitarista, que cree que hay un solo ser, que es una especie de sopa o sustancia, mejor dicho, donde cohabitan tres personas, o es una sola persona que se manifiesta en tres, pero es un solo ser. Hay los triteístas, los binitarios, los diteístas, etc. Hay muchas concepciones de la deidad fruto de la confusión que Satanás ha sembrado a lo largo de toda la historia y fruto de la infiltración pagana también en el cristianismo allá en sus inicios. Por lo tanto, debemos ser sinceros, debemos ser equilibrados e ir a donde está la verdad, a la fuente, a la Biblia. Ir sin ningún tipo de preconcepto o prejuicio. Para estudiar cualquier tema bíblico, uno no puede ir a la Biblia queriendo buscar lo que ya sabe o lo que piensa que ha de decir, sino que hay de ir a buscar a la Biblia a ver qué nos dice Dios respecto de cualquier tema. Buscarlo, encontrarlo, entenderlo y profundizar en este. Y es lo que vamos a hacer hoy. Mira, vamos a empezar por la primera diapositiva, que hay un texto muy conocido, pero a veces muy mal entendido. Fijaros, Juan 17, versículos del 1 al 3, nos dice así. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí vemos Jesús, que es el Hijo, hablando ¿a quién? Al Padre. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bueno, aquí vemos una declaración firme, literal, imposible de malinterpretar. De hecho, no requiere ninguna interpretación. Aquí dice el propio Jesús, en oración, le dice a su Padre, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, que eres el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien es el mismo, a quien has enviado. Esta declaración aparentemente pone las cosas muy claras, ¿no? Hay un único Dios y el único Dios verdadero es el Padre. Y luego está Jesucristo, a quien él ha enviado, que es su Hijo. Entonces, ¿cómo puede ser que Cristo sea Dios? Vamos adelante, vamos a ver el siguiente texto. También es muy conocido, es 1 Corintios 8, versículos del 5 al 7. Del 7 solo vamos a leer la primera frase porque es bastante interesante para el contexto. Fijaros, dice así. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, veis, en la tierra y en el cielo, ¿no? El ejemplo está en Satanás, que incluso la Biblia lo llama el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento, ¿no? ¿Es porque Satanás es Dios? ¿Es divino? No. Porque es poderoso, tiene un cierto poder sobre la humanidad, ¿verdad? Y aquí hay muchos que se llaman dioses en el cielo y en la tierra. El paganismo está lleno de dioses, de tótems, etc. y también de señores. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en el versículo 6?
Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Fijaros, ¿qué nos dice aquí? El apóstol Pablo nos dice lo mismo que Jesús. Dice que para nosotros, los cristianos, solo hay un Dios, que es el Padre, del cual que procede todo. Él es el iniciador de todo. Y un Señor, Jesucristo, que es el Hijo, como decía el propio Cristo en Juan 17, 1 al 3, por medio del cual que son todas las cosas. Quedaros con esto porque cuando en ese tema vamos a hablar brevemente de la creación, ¿no? ¿Quién es nuestro creador y cómo funcionó la creación? Quedaros con este concepto. Igualmente lo voy a recordar, pero que se os quede en mente. Hay un Dios, el Padre, el único Dios verdadero, dijo Jesús, del cual procede todo. Y un Señor, Jesucristo, su Hijo, por medio del cual viene todo a nosotros y viene todo a todo el mundo. Fijaros, estas dos declaraciones son los versículos más claros que hay en la Biblia. Parecen contradecir el hecho de que Cristo es Dios, porque aquí nos dice que solo hay un Dios, y este es el Padre, con lo cual Cristo dice, bueno, que es el Señor, que es Hijo, pero no dice nada de que sea Dios. Entonces, ¿por qué podemos afirmar correctamente y bíblicamente que Cristo es Dios? Pues ese, como he dicho al inicio, es el objetivo del tema. ¿Por qué Cristo es Dios? ¿Por qué podemos llamar a Cristo Dios? ¿Por qué Cristo es plenamente Dios como el Padre? Pues vamos a verlo, porque la Biblia nos lo dice clara y meridianamente también. Fijaros, vamos al siguiente texto. Vamos a leer Hebreos 1, versículos del 1 al 4, y luego vamos a leer unos versículos más de este capítulo que es absolutamente básico para comprender correctamente este tema y no caer en errores en conceptos de la deidad. Fijaros, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí vemos Dios, que hemos visto que es el Padre, el único Dios verdadero, nos ha hablado ¿qué? Por el Hijo en estos posteros tiempos. ¿A quien qué? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí empezamos a ver el tema de la creación. ¿Por medio de quién se hizo el universo? Por medio del Hijo. El Padre creó por medio del Hijo todo lo que hay en el universo y el propio universo. Y a este Hijo, ¿qué le constituyó? El Padre lo constituyó heredero de todo. El Padre tiene un Hijo, aquí lo estamos viendo, y lo ha constituido heredero de todo. Con lo cual, por herencia, tiene derecho y es legítimo que a Cristo se le llame Dios. ¿Por qué? Porque es Hijo del Padre. Fijaros, vamos a seguir un poco más adelante para ver eso que acabo de decir. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por lo tanto, aquí vemos que el Padre tiene un Hijo literal, el cual es Cristo. Este fue constituido heredero de todo y dice que heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué nombre heredó el Hijo? Heredó el nombre del Padre, el nombre de Jehová. Es el único ser que hereda este nombre con plena legitimidad y con pleno poder. Y vemos que por herencia hereda todo lo del Padre. Y también nos habla de su naturaleza. Dice que es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Con lo cual, ¿qué es Cristo? Cristo es el Hijo literal de Dios. Tiene la misma sustancia que el Padre, con lo cual quiere decir su misma naturaleza divina. Y además es el resplandor de su gloria, la imagen misma del Padre. Es una copia exacta del Padre. Y encima el Padre lo constituye heredero de todo y también le da su nombre, el nombre de Jehová, que es el nombre más excelente que todos los que existen. Eso no lo ha dado a ningún ángel, ni a ningún humano, ni a ningún otro ser que haya creado. Solo el Hijo tiene eso. Con lo cual aquí empezamos a ver por qué podemos decir firmemente y claramente y verídicamente que Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, porque es el Hijo del Padre. Y el Padre, al ser su Hijo, le dio su misma naturaleza. La naturaleza divina es la copia exacta del Padre. Y encima le constituyó heredero. Con lo cual Cristo es Dios por naturaleza y por herencia, porque así el Padre lo quiso. Por eso el Hijo es plenamente Dios. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos de Hebreos 1. Fijaros, dicen así, a partir del versículo 5.
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Aquí lo dice claro, ¿a cuál ángel le dijo el padre que era su hijo? A nadie. Los ángeles son hijos de Dios por creación. De hecho, los creó el propio hijo, ¿verdad? Pero al hijo le dice, sin intermediario alguno, mi hijo eres tú, en mayúsculas. Tú eres mi hijo, el único ser que es igual a Dios. Y luego lo veremos un poco más. ¿Por qué? Porque ha sido engendrado, lo dice aquí. Y otra vez cuando introduce al primogénito del mundo, ¿ves? Eso es antes de introducirlo. Y luego cuando introduce a este primogénito del mundo, en definitiva, toma la naturaleza humana sobre su naturaleza divina en el vientre de María cuando nace, dice así, adórenle todos los ángeles de Dios. Eso es un mandato. Este hijo merece ser adorado como lo es al Padre, porque es heredero de todo y es Dios en naturaleza y en sustancia. Por eso dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Un ángel en la Biblia nunca es adorado. Vemos ejemplos en la Biblia, en Apocalipsis y otros lugares que el escritor, en este caso Juan, va a adorar al ángel que le da un mensaje y dice, no me adores, adora a Dios. Yo simplemente soy un mensajero, soy un ángel. Un ángel no merece adoración. Solo merece adoración ¿quién? La divinidad. Merece adoración, en este caso, el Padre y su Hijo, porque así lo ha mandado Dios. Si queréis ver más al respecto de eso, os recomiendo que leáis en el libro Patriarcas y Profetas de Elena White, el capítulo 1. Ahí se ve claramente y ampliamente este tema, ¿no? De cuando se revela Lucifer y el Padre se ve obligado a reunir a los ángeles y a volver a decirles, a mostrarles claramente cuál es el lugar que ha ocupado el Hijo desde siempre, ¿verdad? Ese recordatorio para que lo tengan claro y no cedan a los engaños de Satanás. Y ahí lo muestra claramente como lo que es su Hijo unigénito, divino como Él, igual a Él, hecho igual a Él, como veremos más adelante en nuestro texto. Pero sigamos leyendo. Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Con lo cual aquí vemos al Padre, al Dios único, decir a su Hijo, tu trono, oh Dios. Eso está citando un salmo, creo, no me acuerdo ahora cuál número de salmo es, pero vemos que el Padre mismo le dice Dios, llama a Dios al Hijo, con lo cual nosotros podemos decir que Cristo es Dios, por supuesto, su propio Padre lo llama Dios. ¿Por qué? Por lo que hemos visto hace un momento, porque es su Hijo, porque por herencia le da todo y por naturaleza pues obviamente tiene la misma naturaleza que él, que el Padre. Por eso lo puede llamar y lo llama con toda la veracidad y toda la legitimidad Dios. El Hijo de Dios es Dios. ¿Por qué? Por el hecho de ser hijo del Padre, del Dios único del universo y ser una imagen, una copia exacta de Él. Y luego vamos a verlo también porque eso también se ve cuando Cristo está aquí en la tierra revestido de humanidad. Aquí es interesante, te ungió Dios, el Dios tuyo. El Padre también es el Dios de Cristo, él mismo lo dice, con lo cual su Padre le ungió con óleo de alegría y lo llama claramente Dios. Y aquí también vemos que dice del Hijo que en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, con lo cual aquí vuelve a salir, ¿no? También el hecho de que es creador. Y eso lo vamos a ver en un momento porque vamos a ver unas citas que no dejan duda alguna. Porque hay muchas personas que la creación para ellos es un misterio. ¿Quién estaba en la creación? ¿Cómo se creó? ¿Cómo funcionó? Pues lo vamos a ver quién es el creador y cómo funcionó todo. Y lo vamos a ver en un momento. Porque es un tema muy sencillo de entender y muy interesante, pero que curiosamente genera mucha confusión y mucha gente no lo tiene claro. Con lo cual yo quiero poner mi granito de arena con la ayuda de Dios para que se pueda entender esto. Ahora vamos a leer rápidamente tres textos más que nos reafirman la idea de que Cristo es realmente Dios y que no hay ningún problema en llamarle Dios. El mismo Padre lo hace, ¿no? Y hemos visto el por qué. Es Dios por naturaleza y por herencia, pero aquí vamos a ver un poquito más lo que dice. Fijaros. Nos dice en Filipenses 2, versículos 6 y 7, en Colosenses 2, 9 y en Juan 1, del 1 al 3, lo siguiente. El primero, dice, el cual, siendo en forma de Dios, hablando del Hijo obviamente, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí vemos, ¿el Hijo es igual a Dios o no?
es igual a Dios. Y de hecho, ese hecho no lo tuvo como una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo dejó su forma y tomó la humanidad sobre sí. No dejó su naturaleza, él seguía manteniendo obviamente su naturaleza propia, la divina, y la revistió de nuestra naturaleza humana caída. ¿Cómo fue? Es un misterio. Pero la forma sí, porque él se veía como un humano, no se veía como con la forma que tuviese antes, ¿no?, de encarnarse. Y aquí vemos, no estimó el ser igual a Dios, con lo cual Cristo es igual a Dios, sí, es hecho igual al Padre, lo veremos después, fue hecho igual al Padre. En Colosenses 2.9 nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. También nos dice en Colosenses 1:19, creo, que en él habita toda plenitud. Es lo mismo, en él que habita toda la plenitud de la deidad. ¿Tiene o no la misma naturaleza de la deidad, del Padre? Por supuesto que sí. Y luego finalmente en Juan 1, del 1 al 3 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí lo vemos claro, el Verbo estaba con Dios, y el mismo Verbo era Dios. Y este dice estaba en el principio con Dios. Este principio obviamente es al principio de todo, no al principio de la creación de la tierra. Aquí vemos lo mismo que hemos visto en Hebreos. Está el Padre y está el Hijo. El Hijo hereda todo del Padre, tanto su naturaleza como todo lo que hay, y por él fue creado todo. Es exactamente lo que nos dice Juan 1, del 1 al 3. El Verbo, que es el Hijo, estaba con el Padre. Este mismo Verbo era Dios, igual a Dios, obviamente, porque es Hijo del Padre, y por él fue creado todo. Por medio de él fue creado todo. Aquí es donde debemos intentar recordar lo que hemos visto en 1 Corintios 8:6, porque es absolutamente capital. Vamos a ver ahora rápidamente tres textos, ¿no?, que se usan por mucha gente para decir, veis, Cristo es Dios, pero teniendo en mente un concepto que se podría poner bajo el título de Dios Hijo, ¿no? Generalmente muchas personas que creen en la Trinidad, por ejemplo los católicos, que tienen un concepto de Trinidad bien curioso, ellos creen, bueno, hay muchos conceptos, ¿no?, pero ellos generalmente creen que Dios es un ser y se manifiesta en tres personas, ¿no? Habitan todas en una misma sustancia y se manifiesta como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, ¿no? Y mucha gente que cree en la Trinidad utiliza ese texto, Isaías 9:6, no de ahora, sino desde siempre. Pero veremos que no tiene ningún sentido, ¿no?, bíblicamente. Mira, ¿qué dice Isaías 9:6? Pues lo siguiente, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Claramente hace referencia a Cristo, ¿verdad?, al Hijo de Dios. Y al principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, aquí vemos claramente que esos son títulos que tiene el Hijo por el hecho de ser Hijo literal de Dios y haberlo heredado todo del Padre y ser una copia exacta del Padre, ¿no? Pero mucha gente ve eso y dice, ves, es Padre eterno, con lo cual realmente es una persona que se manifiesta como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. ¿Veis qué interpretación más subjetiva y más infantil, me atrevería a decir? Esos son títulos que se le dan al Hijo por el hecho de ser Hijo de Dios y haberlo heredado todo. Son títulos legítimos, pero aquí no está diciendo que Cristo es el Padre. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. El Hijo no es el Padre y el Padre es el Hijo, ¿entendéis? Ni una sola persona hace de Padre e Hijo. Son dos personas distintas. Por eso que aquí vemos claramente que Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Consejero admirable, son títulos que se le dan a Dios por el hecho de ser el único ser en el mundo, en el universo, que es igual al Dios único del universo, a su Padre. Por el hecho de haberlo heredado todo y por el hecho de tener la misma naturaleza que su Padre, puede heredar también esos títulos de Padre eterno, Dios fuerte, etc. Y de hecho para nosotros es como si fuera un Padre eterno, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo porque hay dos textos más que vamos a leer rápidamente que mucha gente malinterpreta, pero que hay que siempre leer en la luz de lo que hemos visto ya, ¿no? En Hebreos 1 sobre todo. Son Tito 2:13 y Romanos 9:5. Mirad, nos dicen así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mucha gente dice, ¿veis? Gran Dios y Salvador Jesucristo, el Dios único del universo es el Hijo. No, el Dios único del universo, como dice la Biblia, es el Padre. El Hijo, que es Jesucristo, es el Hijo del Padre, el cual es igual a Dios porque hereda todo y tiene su misma naturaleza. Por eso se le puede llamar también gran Dios,
por este hecho de ser hijo de Dios, no por otra cosa. Y en Romanos 9:5, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. ¿Por qué es Dios sobre todas las cosas? ¿Por qué Pablo dice eso? Él mismo se contradice. En 1 Corintios 8:6 dice una cosa y en Romanos 9:5 dice otra, y en Tito dice otra. Por supuesto que no. Esto se basa en Hebreos 1:8, que el Padre le dice, tu trono, oh Dios. Por eso aquí Pablo dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas, por ese hecho, por ser hijo del Padre. Y eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Vamos avanzando por eso y ahora vamos a entrar en el Evangelio de Juan. En Juan 20, del 27 al 28, hay otro texto, hay otro versículo, hay otra expresión, en este caso de Tomás, que mucha gente malinterpreta, pero veremos que según lo que hemos visto, todo encaja, ¿verdad? Mirad, y más encajará con lo que vamos a ver después de esto. Mirad, dice así, luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Este es Jesús resucitado. ¿Y qué dice Tomás cuando hace eso? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Claramente Tomás reconoció a Cristo como Dios, le dice Dios mío. Y mucha gente dice, entonces, ¿qué hacemos con esto? Si Cristo no es Dios. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Pues hacemos lo que hemos visto hasta ahora. Cristo es plenamente Dios, igual al Padre, por el hecho, y lo repito de nuevo, de ser hijo del Padre. Ha heredado todo, tanto su naturaleza como todos los atributos. Por eso se puede decir tranquilamente a Cristo, Dios, y Tomás no cometió pecado al decirle, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué no? Pues porque unos capítulos antes, en el mismo Juan, Cristo mismo dijo lo siguiente, fijaros, todo se debe tener en cuenta según el contexto y según todo lo que dice el Evangelio entero, ¿no? En este caso el libro de Juan. Mirad qué nos dice en Juan 14, para evitar así caer en malinterpretaciones de Juan 20, 27 y 28. Mirad, dice así, en el versículo 1 nos dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Por qué he puesto este versículo 1? Porque el capítulo de 14 de Juan empieza así y es muy interesante y muy indicativo. Cristo les dice, ¿creéis en Dios? ¿Quién es Dios? El Padre, el único Dios verdadero. Lo hemos visto, él mismo lo dijo, o lo diría más adelante en Juan 17. Pues si creéis en Dios, también creed en mí, que soy su Hijo. Y ahora mira qué dice los versículos del 7 al 11. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y lo habéis visto. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que Él es el Padre? No, Él es el Hijo, Él es Cristo. Pero al conocerlo a Él, también se conoce al Padre y se le ve a través de Él, porque Él es la copia exacta de sus atributos, de su sustancia, etc. Él representa perfectamente al Padre. Y ahora nos lo va a decir más claramente, porque Felipe vemos que no acaba de entender, y también Tomás estaba ahí. No lo he puesto, pero luego sale Tomás también en este capítulo, con lo cual se entiende la expresión que hemos visto en Juan 20. Mirad, dice así, aquí está Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. No entendían lo que estaba diciendo Cristo, muéstranoslo, tú eres Cristo. Pablo les dice algo absolutamente vital. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquí repito de nuevo, Cristo no está diciendo yo soy el Padre. Aquí está diciendo el que me ha visto a mí, Cristo, ha visto también al Padre, porque lo representa perfectamente. Dice, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Aquí está la clave de sus palabras. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Entendéis? Veían a Cristo, pero Él hacía las obras que el Padre hacía en Él. El Padre hacía en Él las obras. Él reflejaba plenamente la voluntad del Padre. Y luego lo vamos a ver más en varias citas. De esta forma debemos entender la expresión, por ejemplo, de Tomás, de Señor mío y Dios mío. No porque está hablando de otro Dios, aparte del Padre, sino porque por medio del Hijo de Dios, el cual es igual a Dios, se ve al Padre. Porque las obras del Padre las hace en Él. ¿Entendéis? Lo vamos a seguir viendo. Último versículo, el 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Qué interesante, ¿verdad? Vamos ahora a Mateo 11, 27, que nos dice lo siguiente. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre,
ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí vemos, la función de Cristo aquí fue revelar al Padre, revelar el amor de Dios y revelar el carácter del Padre, y lo vamos a ver en un momento de forma literal, está escrito. Y hay otros textos que dicen que a Dios nadie lo vio jamás, sino el Hijo, y el Hijo es el que lo revela. Si nadie ha visto a Dios, ¿cómo se puede conocer a Dios? Pues por medio del Hijo, por la revelación del Hijo. Por eso cuando ves al Hijo, también estás viendo al Padre en cierta manera, porque lo revela, no porque Él sea el Padre, sino porque lo está revelando. Fijaros, vamos a avanzar un poquito. En Juan 5, del 17 al 20, nos dice lo siguiente, siguiendo con esta idea. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí vemos, los judíos entendieron perfectamente lo que estaba diciendo Cristo. Se estaba haciendo hijo de Dios, con lo cual, si es hijo de Dios, es igual a Dios, porque el Dios es su Padre. Hoy en día eso no se entiende, pero curiosamente los judíos de aquel tiempo sí lo entendieron y por eso lo querían apedrear. Para ellos solo existía un Dios que no tenía hijo, no tenía nada. Eran 100% monoteístas, por decirlo así. Que de hecho lo que creemos nosotros también es monoteísmo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta al hijo, ¿verdad? Y aquí dice, como vieron que decía que su propio Padre es Dios, eso lo hacía igual a Dios y eso era una blasfemia. Si no hubiera sido así, Cristo había pecado y sería una blasfemia de alto grado. Pero no, Él no mintió, Él no pecó jamás, Él decía la verdad y lo hemos visto en Hebreos. Con lo cual, vemos más claramente, ¿no?, la idea que ya hemos dicho y cimentado a lo largo de ese tema. Cristo es Dios, es igual a Dios por el hecho de ser hijo de Dios, hijo del Dios único del universo, no por ser otro Dios aparte, otro ser coeterno y coigual, como dicen los defensores de algunas doctrinas acerca de la deidad. Eso no está en la Biblia. Nos lo tenemos que inventar para poder decirlo. Y desde luego no es lo mejor. Os recomiendo que no os inventéis doctrina, sino que entendáis lo que dice la Biblia y la prediquéis. Simplemente debemos predicar lo que Dios dice tal y como Dios lo dice. Fijaros, vamos a seguir leyendo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso es revelar al Padre, eso es mostrar al Padre, eso, quien mira a Jesús también ve al Padre en cierta manera, ¿entendéis? De esta manera, de esta forma. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y os recomiendo seguir leyendo en vuestras casas hasta el versículo 29 de este capítulo y también que leáis Juan 17, versículos 23 y 25, porque veréis cómo funciona esta unidad perfecta con el Padre. Creo que es Juan o 10:30 o 20:30, yo diría que 10:30, que dice el Cristo mismo, yo y el Padre uno somos. ¿Cómo son uno? En este sentido que estamos viendo. No es que sean la misma persona, no es que sean un solo ser, son dos personas distintas, pero de esta manera son uno, ¿verdad? En propósito, en carácter. Cristo revela perfectamente al Padre. Por eso quien lo ve a Él, ve al Padre y se le puede decir, Dios mío. Y luego vamos a ver algo más al respecto de eso, ¿no? Porque hay alguna cita que está generando controversia, a mi entender muy estéril, y denota que realmente la controversia viene por no entender la cita, ¿no? Malinterpretar otros textos bíblicos, etc. Pero eso lo vamos a ver en un momento y vamos a ver cómo todo cuadra en esta línea argumental que estoy presentando. Mejor dicho, que Dios está presentando en la Biblia, que yo simplemente estoy leyendo de forma literal, sin interpretaciones. Vamos a leer ahora Juan 5 del 21 al 23. Es el mismo capítulo que estamos leyendo ahora, pero unos versículos más adelante. Nos dice así, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también al Hijo a los que quiere da vida. ¿Veis? El Padre lo hace y le da al Hijo esta misma potestad. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Vemos que el Padre es el juez por excelencia, pero le cede el juicio a su Hijo. Por eso en Mateo 24, cuando viene Cristo, se dice que viene Dios. ¿Por qué? Porque viene con toda la potestad de juicio, y quien juzga es el Hijo. Juzga a Dios, sí, pero en la persona del Hijo. No es el mismo Padre que lo hace. ¿Por qué? Porque Él le delega esto. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Hay que honrar al Hijo. Hay que adorar al Hijo. ¿Se puede llamar Dios al Hijo? Por supuesto que sí. En el tema de la honra, quien no honra al Hijo no honra al Padre. Tenemos un problema. Y si manda a los ángeles a adorar a Dios, nosotros también podemos adorarle.
si manda a los ángeles a adorar al Hijo, nosotros también podemos adorarle con todo derecho. De hecho, en la Biblia se ve, si no lo adoramos, o mejor dicho, no lo queremos adorar porque pensamos que no se puede, etc., no estamos siguiendo lo que dice el Padre. ¿Entendéis? Vamos a leer ahora Colosenses 1, versículos 15 y 16, y luego vamos a empezar con las citas para entender bien este tema. Fijaros, nos dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí vemos, ¿recordáis lo que os decía de 1 Corintios 8:6? Del Padre procede todo y por medio del Hijo es todo, o viene todo. ¿Recordáis también lo que hemos leído hace un momento en Juan 1, del 1 al 3? ¿Que Él fue el que creó todo? Pues Colosenses nos lo confirma. Por medio de Cristo todo ha sido creado. Cuando digo todo, es todo. Obviamente todo el universo, todos los seres que hay, todo lo que dice aquí, ¿no? Tronos, dominios, potestades, etc. Y nos dice que es la imagen del Dios invisible, porque a Dios no lo ha visto nadie jamás, está en su trono, no se mueve de ahí el Padre, en luz inaccesible. Ahí solo entra el Hijo. En Zacarías 6 vemos que hay un consejo de paz entre ambos, entre el Padre y el Hijo. Ahí estaban elaborando el plan de la salvación, el plan de la redención. Solo el Hijo podía entrar en los concilios con su Padre y hablar con Él. No entraba nadie más, por eso Satanás sintió celos del Hijo y quiso ocupar y usurpar su lugar. ¿Entendéis? Pero Satanás es un ser creado, Cristo no. En definitiva, al Padre nadie lo ha visto jamás sino el Hijo, con lo cual, ¿cómo se puede conocer al Padre? Únicamente por medio del Hijo. Por medio de la naturaleza también se ve a través de las obras creadas el amor del Padre, el carácter del Padre, pero por medio del Hijo se ve una revelación única, y por eso el Padre envió a su Hijo unigénito aquí a la tierra, para revelarse en Él y darnos una imagen perfecta o mucho más acurada de cómo Él es. Lo dice en una cita que no vamos a ver. Si no hubiera hecho falta que con la naturaleza fuera suficiente, no hubiera tenido que venir el Hijo, pero era menester que viniera el Hijo para revelar perfectamente el carácter del Padre y que todos nosotros pudiéramos conocer cómo es nuestro Dios, el Dios que habita en luz inaccesible, el Dios invisible a nuestros ojos y al de los seres creados, pues el Hijo lo da a conocer. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Veis qué impresionante? Vamos ahora a leer una cita que tiene que ver con esto. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 277, párrafo 6. Y vamos a leer varios párrafos de este capítulo de Testimonios para la Iglesia, tomo 8. Ahora vamos a empezar con esta cita porque tiene que ver con Colosenses 1:15. Mirad, dice así: Dios vio que se necesitaba una revelación más clara que la de la naturaleza para presentarnos su personalidad y su carácter. Envió a su Hijo al mundo para revelar hasta donde podía soportarlo la vista humana, la naturaleza y los atributos del Dios invisible. Aquí vemos que ¿para qué envió Dios a su Hijo? Para revelar hasta donde lo podemos soportar nosotros, la naturaleza y los atributos del Dios invisible. Vemos que el Hijo de Dios revela a su Padre, que es el Dios invisible. No un Dios visible revela a otro Dios invisible, que hay gente que dice esto también. Eso es un fallo argumental y un concepto errado que puede llevar a comprensiones muy curiosas y bien extrañas fuera de la Biblia. No hay un Dios visible y un Dios invisible. Hay el Hijo de Dios, que es visible, la imagen perfecta del Padre, que revela al Dios invisible, que habita en luz inaccesible, que es el Padre, el único Dios verdadero. Este, como he dicho, tiene un Hijo y este revela al Padre. El Padre tiene un Hijo y el Hijo revela al Padre. El Hijo de Dios revela al Dios invisible y lo revela hasta donde podemos soportar. Él nos revela su naturaleza y sus atributos. ¿Entendéis qué sencillo? La verdad es sencilla y clara, hermanos. La verdad es que no entiendo la confusión, ¿no?, en este tema, pero bueno, hay gente para todo, con lo cual por eso estamos, ¿no? Yo desde el primer día que empecé a estudiar ese tema he creído lo mismo, o sea que no hay controversia alguna al respecto. Lo veo todo muy sencillo y claro porque realmente la Biblia y el Espíritu de profecía son muy claros. Pero bueno, entiendo que haya gente que no y por eso estamos, ¿no?, para ayudarnos los unos a los otros y para predicar la verdad y que sea conocida por el mundo, tanto por el más cercano como para el que está más lejano. Vamos a leer una serie de citas en batería de Testimonios para la Iglesia, tomo 8, ahora la página 276, párrafo 1. Nos dice así: vamos a empezar a hablar de cómo funcionó
en la creación. ¿Quiénes estuvieron ahí? ¿Cómo actuaron? Dice así: entonces ese Dios personal, existente de por sí, este obviamente es el Padre, sopló en ese cuerpo el aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser vivo e inteligente que respiraba. Todas las partes del organismo humano entraron en acción: el corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las percepciones de la mente. Todo inició su funcionamiento y todo fue puesto bajo ley. El hombre llegó a ser un alma viviente. Por Jesucristo, un Dios personal creó al hombre y lo dotó de inteligencia y poder. Aquí vemos 1 Corintios 8:6. Por medio de Jesucristo, el Padre creó al hombre y lo creó todo. ¿Entendéis? El Padre está en el trono, en luz inaccesible. Como lo vemos en Génesis, él habla, él dice, sea la luz, sea esto, sea aquello. ¿Y quién está en el lugar ejecutando todo? En el caso de la tierra, ¿quién está aquí en la tierra ejecutando el propósito del Padre de forma inmediata? El Verbo, su Hijo unigénito, igual a Él. Él es el medio por el cual el Padre crea todo. No hay dos creadores. Hay un creador, que es el Padre, que crea por medio del Hijo. En todo caso, hay co-creadores, pero no dos creadores. ¿Entendéis la diferencia? El Padre es el creador del universo y por medio del Hijo ejecutan todos sus propósitos. Él es el medio por el cual todo puede llegar a ser, ¿no? El Padre dice y el Hijo ejecuta plenamente. ¿Entendéis? Vamos a seguir leyendo ahora en Testimonios para la Iglesia, página 277, párrafo 2 y párrafo 3. Nos dice así: como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo. Una vez más la misma idea que hemos visto, ¿verdad? En Juan 5 sobre todo. Jesús, el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1:3, eso ya lo hemos leído, vino a esta tierra en forma de hombre. Como Salvador personal vino al mundo. Como Salvador personal ascendió al cielo. Como Salvador personal intercede en los atrios celestiales. Ante el trono de Dios ministra en nuestro favor como uno semejante al Hijo del Hombre. Apocalipsis 1:13. Aquí vemos, el Hijo está que ante el trono de Dios, ¿de quién es? De su Padre, el Dios del universo. Como la luz del mundo veló el esplendor deslumbrante de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres, a fin de que ellos pudieran conocer a su Creador sin ser consumidos. Aquí mucha gente dice, ¿veis? Cristo es el Creador. Sí y no. Hemos de entenderlo de esta manera. El Padre es el gran Creador y por medio del Hijo crea, con lo cual ¿Cristo es Creador? Sí, pero no hay dos creadores independientes. Eso es lo que quiero decir. ¿Y por qué entonces Cristo es Creador? Primero, porque ejecuta materialmente lo que dice el Padre. Y segundo, porque refleja plenamente la imagen del Padre. Es la copia exacta del Padre. Es igual a Dios, a su Padre. Por eso es Creador también. Se le puede decir en esos dos términos, ¿verdad? Luego dice, ningún hombre vio jamás a Dios, excepto en la medida que se reveló mediante a Cristo. Aquí lo decía claramente, Cristo da a conocer al Creador sin que el humano sea consumido. ¿Cómo somos consumidos? Si estamos en la presencia de Dios, porque el pecado se extirpa ante la presencia de Dios, no lo puede resistir, es fuego consumidor. Por eso, en la segunda resurrección, la gente que no haya sido salva desaparecerá, se fundirá, se volverá en ceniza por el fuego de Dios. La gasolina, que es el pecado que hay dentro, no sé, explotará o hará algo, pero no se puede estar con naturaleza caída y encima con pecado delante del Señor. Es tan puro que es fuego consumidor para nosotros. Y lo dice claro, ¿no? Ningún hombre vio a Dios jamás, excepto en la que Cristo lo quiso revelar. Y por eso andó, como dice aquí en la cita, entre los hombres como hombre, para que pudieran conocer al Creador sin ser consumidos. Al Padre no lo podemos ver, ni podemos estar en su presencia. Pero ante el Hijo, revistiendo su naturaleza divina por la nuestra, sí que podía revelar perfectamente al Padre, porque él aún mantenía su naturaleza divina y es una copia exacta, ¿no?, del Padre, con lo cual él nos podía revelar. Por sus obras veíamos el carácter del Padre y vemos cómo es nuestro Creador. No porque haya dos creadores, sino porque el Hijo, que es el agente que usa al Padre para crear, revela al Creador por excelencia, que es su Padre. ¿Entendéis? A veces repito muchos conceptos, pero creo que es bastante claro, ¿no? Y lo repito para que quede grabado en la mente, para que no se diga después, ay, aquello no sé qué dijo, o ha dicho eso en vez de aquello. No. Yo intento ser muy claro en lo que muestro y en lo que digo.
Y ahora vamos a ver una cita que se ha hecho famosa, ¿no? También en cierta gente, y se ha hecho famosa no por la cita en sí, sino porque se ha malinterpretado de una manera espectacular en algunos casos. Vamos a ver Obreros Evangélicos, página 535, párrafo 2. Nos dice así: los redimidos encontrarán y reconocerán aquellos cuya atención dirigieron al ensalzado Salvador. Qué bendita conversación tendrán con estas almas. Yo era pecador, dirá alguno, sin Dios y sin esperanza en el mundo, y tú viniste a mí y atrajiste mi atención al precioso Salvador como única esperanza mía y creí en él. Me arrepentí de mis pecados y se me hizo sentar con sus santos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Otros dirán: yo era pagano en tierras paganas. Tú dejaste tus amigos y tu cómodo hogar para ir a enseñarme cómo encontrar a Jesús y creer en él como único Dios verdadero. Aquí, ¿qué está diciendo? Creer en... Bueno, luego la cita sigue, ¿no? Dice: destruí mis ídolos y adoré a Dios y ahora lo veo cara a cara, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede, por qué el Espíritu de Profecía dice encontrar a Jesús y creer en él como único Dios verdadero? La Biblia dice que el único Dios verdadero es el Padre, y ya lo hemos visto claramente. Entonces, ¿el Espíritu de Profecía se contradice con la Biblia? No, nunca lo hace. Y de hecho, si leemos con atención, veremos que no. Aquí dice creer en él como el único Dios verdadero, creer en Jesús como el único Dios verdadero, o creer en Jesús como único Dios verdadero. Eso se solapa y va en la línea de lo que hemos visto hasta ahora. Cristo revela perfectamente al Padre. Tiene la misma naturaleza que el Padre, lo hereda todo de él por herencia, es igual a Dios. Y aquí, como hombre, revela perfectamente todos los atributos del Padre, porque el Padre se quiere dar a conocer al hombre, y no lo puede hacer por él mismo porque seríamos consumidos, con lo cual lo hace por medio del Hijo encarnado. Por eso se puede creer en él como único Dios verdadero. Por eso podemos hacer como Tomás y decir: Señor mío y Dios mío, no porque Jesús sea el único Dios verdadero o porque sea el mismo Padre, sino porque el Hijo es Hijo de Dios y es plenamente Dios por el hecho de ser Hijo de Dios. Y como revela plenamente al Padre, también hereda el título, como hemos visto en Isaías 9:6, de Padre Eterno, Dios fuerte. El mismo Padre lo llama Dios por ese hecho. Con lo cual también, cuando lo vemos a él, podemos decir, a creer en él como único Dios verdadero, porque viéndolo a él, vemos al Padre y conocemos al Padre, y el Padre sí que es el único Dios verdadero. ¿Entendéis esta cita? Aparece en 2 o 3 lugares más, ¿no?, en el Espíritu de Profecía, pero ahora actualmente hay gente que la usa para acabar afirmando que hay como 2 dioses diferentes, ¿no? Y dándole una identidad diferente al propio Hijo. Y eso no es verdad. No es lo que quiere decir la cita, ni es lo que quiere decir la Biblia. Pero efectivamente, si el énfasis de esta cita es para decir que a Cristo se le puede llamar plenamente Dios, correcto, es así. Lo vemos y vemos en él al único Dios verdadero, porque lo revela perfectamente. ¿Entendéis? Bueno, pues vamos a seguir adelante, ya vamos terminando la temática. Aquí dice el siguiente párrafo, ¿no? El mismo libro, página 278, párrafo 1, nos dice así: Cristo y los apóstoles enseñaron claramente la verdad de que existe un Dios personal. ¿Qué enseñaron? ¿Que existen 2 dioses personales? ¿3, 4, 5? No. Nos enseñaron que existe un Dios personal y este es el Padre, y lo hemos visto ampliamente en este tema. Y la prueba está, mira, el primer texto, Juan 17, era Cristo. Que te conozcan a ti, Padre, al único Dios verdadero. ¿Lo enseña Cristo? Sí, es verdad la cita. ¿Y los apóstoles? Pues 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre. ¿Veis cómo sí? Esta es la enseñanza de los apóstoles. ¿Veis qué claridad más meridiana? ¿Veis qué sencillo es de entender este troncal y vital y central tema de la Biblia? Entonces, ¿por qué hay tanta gente que lo desconoce, que cree otra cosa, o que oye eso y piensa que es una herejía? A causa de la confusión que ha sembrado Satanás a lo largo de todos los siglos, de la Babilonia que hay aún en nuestra mente, de la dependencia de credos externos que podamos tener, o de prejuicios y preconceptos que podamos tener. Nuestro credo ha de ser la Biblia, y únicamente la Biblia, y cuando sea así veremos que el Espíritu de Profecía se complementa perfectamente con la Biblia y que no hay contradicción alguna. Cuando sacamos de la Biblia enseñanzas erróneas, luego hacemos decir al Espíritu de Profecía cosas que no son. Por eso él la recomienda: primero entender la Biblia y luego me podréis citar a mí, porque así no me malinterpretaréis. ¿Entendéis? Sigamos leyendo otra cita, esta que tenéis en pantalla. Dice: Dios es Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre, lo que decía antes y lo que hemos visto en Hebreos 1.
Cristo ha sido hecho igual al Padre, el Padre lo hizo igual a Él, por eso es plenamente Dios, por naturaleza y por herencia. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Qué claridad, ¿no? Estas citas. Pues vamos a por otra, por la última, y luego vamos a tener un pequeño apartado para intentar solucionar una serie de controversias que hay respecto a este tema. Vamos a ver la última cita, Review and Herald, 30 de enero de 1900. Artículo A, párrafo 6. Esta es una cita que descubrí hace 2 días. Un hermano la compartió en un grupo y dije, wow, qué interesante, viene a medida para el tema que estaba empezando a preparar. Fijaros, dice así, el mundo no está mejorando. Los hombres malos y los seductores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Al rechazar al Hijo de Dios, la personificación del único Dios verdadero, ¿veis por qué se puede ver a Cristo como único Dios verdadero? Como decía Obreros Evangélicos, porque es la personificación exacta del único Dios verdadero, de su Padre. No porque Él en sí mismo lo sea, el único Dios verdadero, porque este es su Padre, sino porque lo personifica a la perfección. Por eso en Cristo vemos a Dios y vemos al único Dios verdadero. No porque Él lo sea en sí, sino porque Él lo personifica, es la imagen misma de su Padre. ¿Entendéis? Dice que poseía bondad, misericordia y amor incansable, cuyo corazón siempre fue tocado por la aflicción humana, y al elegir a un asesino en su lugar, los judíos mostraron lo que la naturaleza humana puede y hará cuando se elimine el poder restrictivo del Espíritu de Dios y los hombres estén bajo el control del apóstata. Los que elijan a Satanás como su gobernante revelarán el espíritu de su amo escogido. Bueno, hermanos, espero que ese tema haya quedado claro, ¿no? Lo que hemos visto de la Biblia, del Espíritu de profecía. Hemos visto que a Cristo se le puede llamar Dios. De hecho, Cristo es Dios, lo podemos decir en alto, firmemente y verídicamente, sin miedo a equivocarnos, y creo que ya hemos visto el por qué es Dios. Porque ahí está el kit de la cuestión. Uno puede decir que Cristo es Dios por a saber qué, pero si decimos que Cristo es Dios y el argumento que hay detrás es esto que os he mostrado, esto que nos dice la Biblia y el Espíritu de profecía, entonces estaremos hablando correctamente. Él lo hereda todo de Dios, es el Hijo de Dios, por tanto por naturaleza y por herencia es llamado Dios y es llamado plenamente Dios. Es 100% legítimo y de hecho ha de ser así que Cristo sea llamado Dios, por esos hechos que os he comentado, no por otros. Y ahora vamos a leer una porción de Cristo y su justicia, un maravilloso libro de E.J. Waggoner, uno de los mensajeros de 1888 del preciosísimo mensaje de la justificación por la fe. ¿Por qué vamos a leerlo? Porque vamos a ver que dice exactamente lo mismo que yo os acabo de mostrar. ¿Y por qué lo pongo? Si dice lo mismo, sería ser redundante. Pues porque, por desgracia, este libro, junto con muchos otros y artículos de Waggoner y Jones, son manoseados y malentendidos por muchas personas. Hay personas actualmente que están usando ese libro, Cristo y su justicia, para decir que Cristo venció usando su propia divinidad. Y se basan en citas que hay aquí, obviamente torciéndolas muy finamente. La línea es súper fina, pero las tuercen. Y de hecho tengo un vídeo en mi canal que desmonta todo eso, ¿no? Mostrando el propio libro, Cristo y su justicia, y otras declaraciones, en este caso del otro mensajero que se llamaba A.T. Jones. Y no lo demuestro porque yo lo crea o porque yo lo diga, sino porque lo escrito no se corresponde con que Jesús usó su propia divinidad para vencer. Pero hay un grupo que así lo defiende, y lo defiende a ultranza. No quieren cambiar en absoluto, lo creen de verdad, basándose en este libro. Este libro es una gran bendición. Es una maravilla que tenemos a nuestra disposición y encima no es muy largo, se puede leer rápido, pero para algunos es y será perdición. ¿Por qué? ¿Por causa del propio libro? ¿Por lo que dice el libro? No, para nada. Lo que dice el libro es verdad. Y el autor escribió verdad en este libro. Será perdición y es perdición para muchos porque ellos no entienden lo que dice y tuercen las palabras para su propia perdición. También hay personas que creen en una especie de pecado original basándose en Waggoner y Jones. Nada más alejado de la realidad. Creen algo opuesto a lo que ellos dijeron, pero ellos lo ven ahí. También incluso hay una persona bastante famosa española que vive en Australia que se volvió universalista. También en su momento decía que no, yo estoy predicando a Waggoner y Jones. ¿En serio el universalismo es lo que predicaron Waggoner y Jones? ¿Se puede estar más desviado de lo que es la realidad? ¿Se puede tener menos comprensión lectora que esto? Bueno, y ahora también hay personas que usan las páginas que vamos a leer ahora de Cristo y su justicia para decir que, bueno, a Cristo se le debe llamar Dios y que Cristo es realmente Dios, ¿no? Pero lo hacen en un sentido donde acaban concluyendo una especie de binitarismo, diteísmo,
de una existencia de dos dioses coeternos, algo muy curioso. Y acusan a los que, por ejemplo, decimos lo que yo acabo de decir en este vídeo, que estamos haciendo a Cristo de menos, que estamos diciendo que Cristo no es Dios, que estamos diciendo que solo vemos a Cristo como Dios como título, que es un simple título, pero que no lo es en esencia. Bueno, ya habéis visto en este vídeo que he mostrado que Cristo es realmente Dios en esencia, con lo cual estas afirmaciones y acusaciones, falso testimonio, no tienen ningún sentido. A mí personalmente no me importan, y a muchos hermanos que tienen canal tampoco les importan, pero lo que nos preocupa es el ejemplo y la idea que se puede sembrar en la mente de gente que está empezando a estudiar ese tema y el prejuicio que se les puede crear, basados en una realidad inexistente y en un falso testimonio, claro, ¿verdad? Con lo cual vamos a leer estas citas de Cristo y su justicia y vamos a ver que dicen exactamente lo que yo he mostrado en este canal, ¿no? Lo que la Biblia, el Espíritu y Profecía nos dicen y yo he mostrado en este canal. Fijaros, dice así: ese nombre no le fue dado a Cristo como consecuencia de algún logro, sino que suyo por derecho de herencia. ¿Qué nombre? El de Jehová. Hablando del poder y la grandeza de Cristo, el escritor de Hebreos dice que es hecho tanto superior que los ángeles, porque el nombre que heredó es más sublime que el de ellos. Hebreos 1:4. Un hijo toma legítimamente el nombre del Padre, y Cristo, como el unigénito Hijo de Dios, tiene legítimamente el mismo nombre. ¿Eso dista de lo que he mostrado? ¿Verdad que no? Es el mensaje bíblico, el mensaje que también encontramos en el Espíritu de Profecía. Cristo, como unigénito Hijo de Dios, como Hijo del Padre, hereda plena y legítimamente por herencia el nombre de Jehová, el nombre de su Padre. Es el único ser que lo hereda. Sigamos leyendo. Un hijo también es en mayor o menor grado una reproducción del Padre. Hasta cierto punto tiene los rasgos y características personales de su Padre, no perfectamente, porque no hay reproducción perfecta entre los humanos, pero no hay imperfección en Dios, ni ninguna de sus obras, de forma que Cristo es la imagen expresa de la persona del Padre, según dice Hebreos 1:3. Lo que he comentado, Él refleja plenamente la imagen del Padre, es una copia exacta. No como nosotros, ¿no? Un hijo se parece al padre o a la madre, pero no es una copia exacta. El Cristo, el Hijo, sí que era una copia exacta del Padre. Dice, como Hijo del Dios que tiene existencia propia. ¿Quién es el Dios que tiene existencia propia? El Padre. Tiene por naturaleza todos los atributos de la deidad. Aquí hemos visto por qué Cristo es Dios. Por naturaleza tiene todos los atributos de la deidad y por herencia. Lo que hemos comentado. Luego sigue diciendo, es cierto que hay muchos hijos de Dios, pero Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por lo tanto es el Hijo de Dios en un sentido el que ningún otro lo ha sido ni lo pudiera ser nunca. Y efectivamente, eso también lo hemos ido comentando a lo largo del tema. Es el único ser que es igual a Dios, la imagen perfecta de Dios. Aquí dice que los ángeles son hijos de Dios como lo fue Adán, por creación, y los cristianos son hijos de Dios por adopción. Pero Cristo es el Hijo de Dios por nacimiento. El escritor de la epístola a los Hebreos muestra además que la posición del Hijo de Dios no es una a la que Cristo haya sido elevado, sino que la posee por derecho. ¿Por qué es Hijo de Dios? ¿Lo ha conseguido? ¿Es un simple título? ¿Lo ha conseguido por algo? ¿Algún mérito que haya hecho? No, sino porque es literalmente el Hijo de Dios. El Padre tiene un Hijo literal allá en los días de la eternidad y lo posee por derecho, por ser Hijo literal del Padre. No es un título, es realmente el Hijo de Dios. Dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, como un siervo, y Cristo como Hijo es fiel sobre la casa de Dios, dice Hebreos 3:6. Y también afirma que Cristo es el constructor de la casa, el versículo 3. Es Él quien construye el templo del Señor y lleva la gloria, Zacarías 6:12 y 13. ¿Veis algo que diste de lo que he mostrado en la Biblia y en el Espíritu de Profecía? Entonces, ¿hay controversia? ¿Verdad que no? Solo hay controversia quien entiende algo diferente a lo escrito y luego piensa que los otros están mal. Pero cuando se lee y se es fiel a lo escrito, no hay controversia alguna y todo se entiende muy sencillamente y también fácilmente. Leamos un poco más de este libro. Dice, en el siguiente párrafo, leemos todo seguido, no estoy haciendo cortes de ningún tipo. Dice así, el propio Cristo enseñó de la forma más enfática que Él es Dios. Cuando el joven rico le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, antes de contestar la pregunta, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay sino uno, solo bueno,
esto es, Dios. Marcos 10, del 17 al 18. Y mira qué explica Waggoner con todo el sentido. Dice, ¿qué quiso decir Jesús con estas palabras? ¿Quiso desmentir el nombre que el joven rico le dedicó? ¿Cuál nombre era? Maestro bueno, Dios. ¿Fue un mero despliegue de modestia? De ninguna manera, porque Cristo era absolutamente bueno. ¿Y por qué Cristo era absolutamente bueno? Aquí ya estaba viviendo como hombre, obviamente, ya tenía revistiendo su naturaleza divina la nuestra naturaleza humana caída. Entonces, ¿por qué era absolutamente bueno? Pues porque Cristo no pecó jamás, no cedió nunca a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Y eso es lo que nos explica ahora aquí. Mirad. Dice, a los judíos, quienes constantemente lo observaban para descubrir algún punto en donde poder acusarlo, les dijo audazmente, ¿quién de vosotros me hará culpable de pecado? Juan 8:46. En toda la nación judía no había un solo hombre que lo hubiera visto hacer algo o pronunciar una palabra que tuviera aunque sea la apariencia de maldad. Y aquellos que estaban determinados a condenarlo, solo pudieron hacerlo empleando testigos falsos contra él. Pedro afirma que no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca, 1 de Pedro 2:22. Pablo declara que no conoció pecado en 2 de Corintios 5:21. El salmista dice, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Eso está en el Salmo 92:15. Y Juan dice en 1 de Juan 3:5, vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. ¿Entendéis? Pues sigamos leyendo un poco más, porque como os he dicho, eso es de corrido. Mirad qué más explica Waggoner aquí. Dice, Cristo no puede negarse a sí mismo, por lo tanto no pude decir que no era bueno. Es y era absolutamente bueno, la perfección de la bondad. Y siendo que no hay ninguno bueno sino Dios, dado que Cristo es bueno, se deduce que Cristo es Dios. Y eso es precisamente lo que se propuso mostrar al joven rico. Eso fue también lo que enseñó a sus discípulos cuando Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre, el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Aquí está citando lo que ya hemos visto antes en el tema. Eso tiene la misma contundencia que la declaración yo y el Padre somos uno, Juan 10:30. Se ha de entender siempre en este sentido. Tan completamente era Cristo Dios, incluso estando acá todavía entre los hombres, que cuando le pidieron que mostrara al Padre, le bastó con decir, miradme a mí. Y eso nos trae a la mente esa famosa frase con la que el Padre introduce al unigénito, adórenle todos los ángeles de Dios, Hebreos 1:6. Cristo era digno de homenaje tanto cuando estaba compartiendo la gloria con el Padre antes de que el mundo fuera, como cuando se hizo un bebé en Belén. También entonces se ordenó a todos los ángeles de Dios que lo adoraran. ¿Veis qué argumentación más bíblica? Y veis que es exactamente lo que se extrae y lo que se ha extraído en este tema a la hora de explicarlo. ¿Veis que no hay contradicción entre Waggoner y lo que estamos diciendo la gran mayoría de personas que creemos en esta gran verdad? Entonces, ¿de dónde se genera la controversia? De malentender esas palabras. Sigamos leyendo un poquito más. Dice, los judíos no malinterpretaron la enseñanza de Cristo acerca del mismo, cuando afirmó que era uno con el Padre. Eso también lo hemos leído. Los judíos agarraron piedras para apedrearlo, y cuando les preguntó por cuál de sus obras buenas lo querían apedrear, contestaron, no queremos apedrearte por obra buena, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Eso está en Juan 10:33. Como os he comentado, los judíos entendieron perfectamente que el hacerse hijo de Dios le hacía igual a Dios. Ese es el hecho, es el elemento indispensable. Si él hubiera sido lo que ellos consideraban, un simple hombre, sus palabras hubieran sido en verdad blasfemia, pero era Dios. El objetivo de Cristo al venir a la tierra fue el de revelar a Dios a los hombres, para que pudiesen venir a Él. Por eso dice el apóstol Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, 2 de Corintios 5:19, y en Juan leemos que el Verbo, que era Dios, se hizo carne, Juan 1, versículo 1 y versículo 14. Este Verbo se hizo carne, este Hijo de Dios se hizo carne. En el mismo contexto se especifica, a Dios nadie le vio jamás. El único Hijo, el Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Juan 1, 18. Prestemos atención a la expresión el Hijo único que está en el seno del Padre. Él tiene ahí su morada y está ahí como parte de la divinidad, tan ciertamente cuando estaba en la tierra como estando en el cielo. El uso del tiempo presente implica existencia continua.
presenta la misma idea que encierra la declaración de Jesús a los judíos, Juan 8:58, que dice: antes que Abraham existiera, yo soy. Y eso demuestra una vez más su identidad con aquel que se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo, quien declaró su nombre en los términos: yo soy el que soy. Y eso es verdad. No he entrado en estos ejemplos, pero ¿quién estaba en la nube que acompañaba a los israelitas en el desierto? Jesús. ¿Quién se apareció? El ángel de Jehová que se apareció en la zarza ardiente a Moisés. ¿Quién era? Jesús. Era yo soy. Jesús dijo alguna vez aquí en la tierra que Él era yo soy, por supuesto, muchísimas veces, mostrando así su plena divinidad. De hecho, si queréis más al respecto, podéis leer el capítulo 1, creo que es, del deseado de todas las gentes. Ahí se muestra claramente que él era el yo soy también, la expresión máxima del yo soy. ¿Quién dio la ley en el Sinaí? El Hijo de Dios pronunció las palabras. El ángel de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento es Cristo, es el Hijo de Dios. El Jehová de los ejércitos que aparece es Cristo, es el Hijo. ¿Veis que todo gira en torno al Hijo? Él es el que ejecuta desde siempre, desde toda la eternidad, la voluntad del Padre. El Padre está en el trono y el Hijo, sujeto a Él, ejecuta su voluntad y lo representa. ¿Entendéis? ¿Veis qué maravilla ese tema cuando se entiende bien? Y qué perdición puede ser cuando no se entiende bien, ¿verdad? Sigamos leyendo, es la última diapositiva de este tema ya, porque aquí también termina el capítulo de Cristo y su justicia titulado «Cristo es Dios». Dice así: finalmente tenemos las palabras inspiradas del apóstol Pablo concernientes a Jesucristo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Colosenses 1:19. En el siguiente capítulo se nos dice en qué consiste esa plenitud que habita en él. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Ya lo hemos visto también antes. Ese es el testimonio más absoluto e inequívoco del hecho de que Cristo posee por naturaleza todos los atributos de la divinidad. La divinidad de Cristo vendrá a ser un hecho prominente a medida que procedamos a considerar a Cristo como creador. Y este es el siguiente capítulo del libro Cristo y nuestra justicia. Muestra a Cristo como creador. Aquí lo vemos. Cristo posee por naturaleza todos los atributos de la divinidad y hereda por herencia todo lo del Padre y todo lo que Él mismo ejecuta por voluntad del Padre. ¿Entendéis este tema? Es un tema sencillo, creo que he sido bastante claro, es un tema no demasiado largo, pero que contiene toda la información necesaria para comprender este maravilloso tema. Cristo es Dios. ¿Y por qué es Dios? Por naturaleza y por herencia. Es Dios por naturaleza por ser hijo literal de Dios, con lo cual hereda la misma naturaleza del Padre, la naturaleza divina, todos los atributos de la deidad. Y por herencia, porque hereda todos los títulos del Padre, Padre eterno, Dios fuerte, etc., siendo una persona distinta. Y hereda también todo lo que ha creado por orden del Padre. Cristo es Dios por herencia y por naturaleza, no porque sea otro Dios aparte del Padre, a su lado, un compañero, un amigo. No. Es Dios por ser hijo literal del Padre. Y eso es muy importante porque si no se cae en diteísmos, en binitarismos, en creer que hay un Dios mayor y un Dios menor. Todo eso no tiene ningún sentido. No es bíblico y, como veis, no ha aparecido en ninguno de los textos ni citas, sino que han aparecido las ideas que os he expresado ahora al final en modo de conclusión. Con lo cual, hasta aquí el tema. Espero que sirva para que gente que pueda estar confundida o gente que puede tener controversia en su mente pensando: uy, ellos hacen a Dios menos, o no, a Cristo menos, no lo consideran Dios, creen que solo es Dios por título. Veis que no hay razón, ¿no?, para esta controversia. Y eso se está levantando en las personas que creen en la verdad del Padre y el Hijo. Se están levantando hermanos, pocos, 2, 3, pero que están haciendo mucho ruido, haciendo creer a los nuevos que unos creen una cosa y otros que en otra, que unos hacen a Cristo menor o menos, o lo echan por tierra prácticamente, ¿no? Es que solo dicen que es hijo de Dios, con lo cual, bueno, es que precisamente el hecho de ser hijo de Dios es el que lo hace Dios, con lo cual, diciendo que Cristo es el Hijo de Dios, se resalta su plena divinidad y se resalta el hecho de que sea Dios, y se dice claramente, ¿no? Pues bueno, hasta aquí el tema de hoy. Espero que haya servido a toda persona que pueda llegar a este canal. Si hay alguna persona que no está al tanto de esa controversia que he nombrado, olvidadlo, vosotros centraros en lo que habéis visto, en la verdad bíblica de los textos y las citas, y entenderéis perfectamente por qué se puede decir que Cristo es Dios, sin temor a equivocarnos. Que Dios os bendiga y nos vemos en un próximo vídeo.